Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Agradezco al Señor por este lindo privilegio que me da en esta noche de poder traer la palabra del Señor. Así les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Esther. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículo 12 al 16. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En la Biblia encontramos a un pueblo que también vivió momentos difíciles, que sí llegaron los ataques a sus vidas, y yo creo que todos estamos de acuerdo que ese era el pueblo de Israel. Ellos sufrieron persecución, fueron esclavos, fueron llevados cautivos a otros lugares, tuvieron que pasar por cosas que en la mente humana son muy difíciles de pasar. Y en este libro de Esther vemos una vez más el pueblo de Dios ser tratado y su fe estar puesta a prueba. Pero una cosa sí sé, y una cosa yo sé que ustedes también saben, es que Dios en ningún momento se olvida de su pueblo, de nosotros, de ellos, de todos los que confían en Él. Porque Él siempre estuvo y estará presente y pendiente de nosotros, aun cuando nosotros pensamos que no lo está. En el capítulo 3, al pasar el tiempo, somos introducidos a otro personaje, y este es Amán. Y vemos en los primeros 2 versículos donde dice: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aquí vemos que Amán era un hombre que había adquirido riquezas, había adquirido tal vez un poder, un nivel alto en ese tiempo, en ese reinado. Pero había uno que, a pesar de ver a todos los demás arrodillándose y humillándose ante un hombre, él decidió que él no iba a hacer eso, porque nosotros sabemos que el único que merece la adoración, la humillación, es nuestro Dios. Y no hay hombre, por más bueno que sea en esta tierra, que tenga o pueda tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y al ver que este hombre no hacía lo que los demás hacían, lo empezaban a cuestionar y lo empezaban a tal vez a maltratar de alguna forma, preguntándole cada día que por qué y por qué. Y vemos en el versículo 4, ¿por qué? Y dice: Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y al escuchar esto, Amán se llena de ira y empieza a crecer algo dentro de él. Y vemos que dice más adelante que empieza una guerra dentro de él en contra de este hombre. Y en el versículo 6 dice:
Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Lo que en ese momento había empezado primero con algo solo en contra de uno, se convirtió en algo en contra de todos. Pero este hombre actuó rápido. Él dijo, ok, yo voy a tomar las cosas y lo voy a hacer a mi manera. Y empezó a tramar las cosas. Tal vez en ese momento él dijo, yo voy a usar mi posición, voy a usar lo que yo tengo y hacer lo que yo quiero con este hombre y con todo su pueblo. Y lo vemos en el versículo 8, donde dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Este hombre había tomado ese sentimiento en contra de todos, pero nosotros sabemos que Dios cuida de los suyos y Él no abandona a sus hijos, aunque parezca que se levanten todos los Amanes en nuestras vidas. Dios está peleando por nosotros. Y después de Amán decirle esto al rey, él hace que se haga un decreto y es enviado a todas las naciones, así como fue enviado en la noticia para poder tener una nueva reina. Y lo vemos en los versículos 13 al 15, donde dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Vemos que esta noticia en este momento ya ha sido transportada a todas las naciones y empieza a llegar a los oídos de los judíos. No me puedo imaginar tal vez lo que han de haber sentido estas personas. Primero, estando en un lugar lejos a lo que ellos conocían, estando en una tierra donde no hacían lo que ellos creían, sino que eran otras costumbres, otras creencias, que ahora salga la noticia que prontamente todos van a ser muertos. Y vemos en el capítulo 4 que Mardoqueo también se da cuenta de este plan en contra de su pueblo y su corazón es entristecido. A cualquiera le ha de doler saber que no solamente quieren la vida de uno, pero de sus hermanos, de sus familiares, de personas que son suyos. Y vemos que en el versículo 4 llega esta noticia a los oídos de Esther también. Y dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Aquí vemos que Esther y Mardoqueo no tenían la libertad de hablarse así como uno que tiene a alguien a la par, sino que ellos se mandaban mensajes a través de Atac, que era uno de los eunucos del rey, y él estaba a servicio de ella. Pero más adelante, después de ellos mandarse esos mensajes, Mardoqueo le dice a Esther que interceda por su pueblo. Y vemos en los versículos 7 y 8 donde dice eso. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa
para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Pero había un problema. No cualquiera podía entrar a hablar con el rey sin ser llamados. Y si vemos, regresamos al primer capítulo, cuando él manda a llamar a la reina Vasti, ella, aunque era reina, no podía solamente entrar y hablar así sin permiso. Ella tenía que ser llamada, tenía que ser por nombre. Y vemos las consecuencias de lo que podría pasar si llegaban sin anuncios. Y está en el versículo 10, cuando dice: entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella no estaba en una posición de ir a hablar con él y interceder rápidamente. Porque cuando nosotros estamos pasando por esos problemas, por esos momentos, el final parece ser muy oscuro y parece que nada tiene sentido. Pero sabemos que el único que conoce el mañana, el que conoce nuestro futuro, el que conoce el plan de nuestra vida es Dios. Y Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad siempre. En este libro también no es mencionado el nombre de Dios, o sea, ese nombre, esas letras que componen Dios no están escritos en este libro, pero aún siendo así, en todo el libro, en todo el capítulo, en cada versículo, yo estoy segura que Dios sí está ahí. Porque desde el principio Dios siempre tuvo el control, y aunque Ester y Mardoqueo y todo el pueblo tal vez no podían ver ese resultado final, no podían ver cómo Dios estaba ordenando las cosas, Él siempre estaba trabajando y sabía exactamente dónde iba a poner cada pieza. Pero vemos en este mismo capítulo que Ester está decidida a lo que sea, y dice en el versículo 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Vemos aquí que en vez de actuar rápidamente como lo había hecho Amán con su plan con Mardoqueo, ella acude mejor a tomar las cosas con paciencia y dejar estas cargas en las manos de Dios. Y nosotros, cuando estamos pasando por esos momentos, ¿acudimos a Dios también o somos como este hombre y tratamos de solucionar las cosas solos nosotros porque pensamos que podemos hacerlo? Pero lo que yo sí sé es que el único que tiene el control y el único que puede hacer las cosas y pelear por nosotros es Dios. Nosotros no somos nada y no podemos hacer nada. Entonces vemos la paciencia que tuvieron estas personas y entraron en ayuno, ella con sus doncellas y todos los judíos que estaban alrededor. Nosotros sabemos que el ayuno para nosotros es una forma de sacrificar nuestros cuerpos y dedicarlo a Dios, para poder usar ese tiempo para acercarnos a Él y tener una comunión más cercana con Dios, para prepararnos para las pruebas que han de venir y encontrar la fortaleza que tal vez en ese momento no tenemos. Pero más allá es buscar la dirección de Dios y dejar que Él sea el que nos guíe, porque que Él nos guíe y que nos lleve a donde Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y vemos que al pasar estos días, en el capítulo 5,
llega el momento donde Esther está lista para ir donde el rey. Pero aún siendo que ya es el momento, no le dice directamente a simple vista, al solo verlo, sino que toma un proceso todavía. Y en los versículos 2 y 3 vemos que dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Él estaba dispuesto a darle lo que sea, o así dice ahí, pero ella no le dijo en ese momento todavía, sino que a través de lo que ella estaba pensando hacer, iba a tomar un tiempo y le dice que quiere que preparen un banquete, pero que en ese banquete tengan un invitado y que sea Amán. Amán, siendo el hombre que era, pensando que tal vez era más importante que los demás, se sentía especial por haber sido llamado a este banquete donde la reina Esther lo había llamado. Pero vemos que había algo dentro de él que aún con todo eso no lo dejaba ser feliz. Y lo encontramos en los versículos 9 al 13, donde dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Lo que sentía Amán se había convertido en algo tan grande y tan feo que no le bastaba solamente con odiarlo él, sino que él sintió necesario llamar a su mujer y a sus amigos. En otras palabras, a esas personas que iban a apoyar ese sentimiento, esas personas que en vez de corregirlo y ponerlo en el camino correcto, solamente apoyaban eso y seguían ese mal ejemplo. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el diablo siempre está determinado a destruirnos, está tratando de buscar la muerte para nosotros. Pero es triste ver a veces que también hay personas que se dejan ser usadas por el diablo y en vez de apoyar y ayudar y ser de bendición para la vida de los demás, sirven solamente para facilitar los planes y las cosas malas que quieren los demás para uno. Cuando no debería ser así, nosotros estamos llamados a apoyarnos y a querernos y en vez de ser tropiezos, ser de bendición para los demás. Pero vemos que ese sentimiento, esa molestia se había convertido en algo tan fuerte que llegó a un extremo de decir que ya no quería ni verlo, sino que también le deseaba la muerte. Y en el versículo 14 vemos que dice, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca.
Pero mientras este plan estaba aconteciendo, Dios también ya estaba empezando a obrar en la vida de Asuero y empezó a poner su plan en camino. Y vemos que le quita el sueño a este hombre, y cuando él ve que no puede dormir, manda a pedir que le lean los libros de las memorias y las crónicas, donde se encuentran las cosas que ya habían pasado. Y en los versículos 2 y 3 vemos que regresamos a lo que aconteció cuando Mardoqueo, por avisarle a la reina Esther lo que él había escuchado, le salvó la vida a este hombre. Y dice: entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Pero Amán estaba listo, él ya tenía otro plan aquí. Y él estando tan seguro en sí mismo, pensando, pues yo soy el favorito del rey, él va a hacer lo que yo quiero y va a hacer lo que yo le diga. Y en el versículo 6 dice: entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él se sentía extremadamente seguro que lo que él estaba planeando hacer con la vida de Mardoqueo se iba a llevar a cabo. Pero más adelante vemos que todo eso que él estaba planeando toma una vuelta, y al él escuchar que el rey le dice que qué desea su corazón, él le dice que desea. Y lo vemos en los siguientes versículos, que dice: y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Él estaba seguro que esto todo le iba a acontecer a él, pero ese no era el plan de Dios. Porque vemos en el versículo 10 que todo eso que él quería para él se convirtió en la bendición de otro. Y fue lo que recibió aquel que él quería matar, a Mardoqueo. Y vemos que dice: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Vemos que todo lo que él había pensado que iba a pasar fue lo contrario en la realidad, que Dios hace que su hijo sea victorioso en vez de aquel que deseaba el mal. Porque Dios premia la fidelidad y la humildad de nosotros. Porque otro hubiera sido, ¿verdad?, Mardoqueo en estos momentos, al ser atacado por ellos, decir: yo también me voy a poner al mismo nivel de ellos y pelear o defenderse de alguna forma. Pero ¿de qué nos sirve nosotros pelear si el único que es verdaderamente justo y el único que sabe exactamente lo que merecemos, ya sea bueno o malo, según nuestras acciones, es nuestro Dios? Pero Esther todavía no había dicho qué es lo que ella quería. Y llegamos al segundo banquete. Y también en este banquete ella manda llamar a Amán. Pero en el versículo 2 y 4 del capítulo 7, ahí sí ella le dice al rey qué es lo que ella quiere. Y dice: y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino,
te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Aquí sí ya le dice ella qué es lo que ella quería, y era rogar por su vida y por su pueblo. Porque si este mandato, este decreto se llevara a cabo, en algún momento todos iban a ser muertos. Pero Dios no quería ver eso para su pueblo. Y vemos que en vez de cumplirse eso, Amán es desenmascarado y el que recibe su final es él. Porque en el versículo 5 dice: respondiendo el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y mientras todo esto estaba pasando, Dios seguía trabajando. Dios seguía poniendo todo en su lugar, porque llega Arbona, uno de los eunucos del rey, y le avisa a todos a ellos de la horca que él había construido para usar en contra de la vida de Mardoqueo. Pero vemos que aún en el plan de él tampoco se pudo cumplir, porque lo que Dios tenía era completamente diferente. Y dice el versículo 9: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Nuestro Dios siempre va a estar a defensa de nosotros. No es necesario nosotros tener que pelear, porque Dios es el que pelea por nosotros. Porque Mardoqueo no tuvo que ponerse en ese nivel, sino que él siguió manteniendo su mirada en Dios, así como nosotros seguir manteniendo la mirada en Dios, que pase lo que pase, el que va a pelear y el que está delante de nosotros es el que todo lo puede. Y en el capítulo 8, al morir Amán y a esa parte ser resuelta, todos esos bienes que él tenía son pasados a la mano de aquel a que él no podía ni ver. Y se convierte en bendición para la vida de Mardoqueo. Pero más allá vemos que todavía ese decreto que se había hecho capítulos anteriores, todavía era una realidad para el pueblo judío. Y en ese momento Esther manda a pedir al rey que se haga un edicto nuevo y ruega por su pueblo una vez más. Y lo vemos en el versículo 3 que dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que se hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Y vemos que en este momento el nuevo edicto es firmado. Y no solamente firmado, sino sellado con el anillo del rey, que vemos que es algo que no puede ser revocado. Porque cuando Dios hace algo, Él lo hace bien y Él lo hace perfecto. Entonces, lo que vemos desde el principio de esta historia tal vez parecía para este pueblo y para las circunstancias en las que ellos vivían ser un final triste. Tal vez ellos pensaban que solamente iba a haber muerte y destrucción, pero todo eso
En todo eso Dios estuvo trabajando y estaba moviendo las cosas para que su propósito sí se cumpliera. Y todo eso se convirtió en alegría, en una bendición y en una victoria para los que confían en Dios. Porque aunque las piezas parecen que no estén bien, que nada esté en su lugar, Dios sí sabe exactamente dónde tiene que ir cada cosa. Y Él las coloca exactamente donde tiene que estar, cuando tienen que estar. Así que no nos olvidemos que el autor de nuestras vidas y de nuestras historias es Dios, y que si nos mantenemos con la mirada en Él y entregamos todas las cosas a Él, Él hará lo que tiene que hacer a su tiempo y nunca dejará de tener el control. Así, le doy gracias al Señor y